de la Comisión de Constitución. Bien, como todavía no... Vamos a escuchar al congresista Rosa Bartra. Al parecer ya va a dar inicio a la sesión. Muy buenos días, señores congresistas. Siendo las 11:40 del día martes 16 de julio del año 2019 en la sala Grau del Palacio Legislativo del Congreso de la República, contando con la presencia de los señores congresistas Lourdes Alcorta Suero, Gino Costa Santolaya, Jorge Meléndez Celis, Gilbert Violeta López, Juan Sheput Mur, Javier Velázquez Quesquén, Roy Ventura Ángel, Héctor Becerril Rodríguez, Luz Salgado Rubianes, Richard Arce Cáceres, Luis Iberico Núñez, Marisol Espinosa Cruz y la congresista Marisa Glave Remy. Contando con el quórum reglamentario, iniciamos la 27ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Señores congresistas, antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, les voy a pedir a todos por favor su máxima atención, congresistas. Antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, debemos resolver un asunto de carácter procedimental referido a la admisibilidad del proyecto de ley 4416 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política. Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del Congreso, la Comisión es competente para calificar la admisibilidad de los proyectos de ley. En el presente periodo anual de sesiones, la Comisión archivó el proyecto de ley 4192 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se proponía modificar el artículo 93 de la Constitución Política referido a la inmunidad parlamentaria. Al respecto, el artículo 78 del Reglamento del Congreso establece que, en caso de archivo de la proposición de ley, no podrá presentarse la misma proposición una u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. En ese sentido, encontrándonos en el mismo periodo anual de sesiones y siendo que el proyecto de ley 4416 recientemente presentado versa sobre la misma materia del proyecto de ley 4192 que la Comisión archivó, para su admisibilidad se requiere la aprobación de la mitad más uno del número legal de los miembros de la Comisión, es decir, 11 votos. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 y 78 del reglamento, voy a someter a votación la admisibilidad del proyecto de ley 4416 presentado por el Poder Ejecutivo. Antes de la votación, si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra. Si no hay ningún orador, entonces procedemos a la votación. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Congresista Glave a favor, Meléndez a favor, Costa a favor, Alcorta a favor, Velázquez a favor, Ventura a favor, Becerril a favor, Salgado a favor, Iberico, congresista Espinosa a favor. Tenemos 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El proyecto de ley ha sido admitido para debate. Señores congresistas, se encuentra en la sala de embajadores el señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien concurre a esta sesión con la finalidad de exponer los alcances del proyecto de ley 4416 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone reformar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre inmunidad parlamentaria. Vamos a suspender brevemente la sesión con la finalidad de que ingrese nuestro invitado.
Bien, entonces de esta manera se da inicio a esta sesión de la Comisión de Constitución, en donde pues se han dado alcances del proyecto de ley que se va a ver, que es el 4416-2018 mediante el cual se propone pues reformar parcialmente la Constitución política a fin de garantizar el fuero parlamentario. Se ha visto lo que es la admisibilidad de este proyecto de ley, y se va ahora a continuar con el debate de los diferentes temas que tienen que ver con este mismo, con lo que tiene que ver con la reforma política aquí en esta Comisión de Constitución, que se va a reanudar en unos momentos más. Están presentes los congresistas Gino Costa, está también Jorge Meléndez Celis, se encuentra Lourdes Alcorta, está Iberico, y también ya está haciendo su ingreso el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que pueda exponer los alcances del proyecto de ley 4416-2018 como les mencionábamos, mediante el cual se propone reforzar parcialmente la Constitución política para garantizar el fuero parlamentario. Saluda a cada uno de los congresistas participantes de esta comisión, encargados de poder analizar y debatir. Vemos a Javier Velázquez Quesquén también, quien se encuentra en la mesa, Héctor Becerril, Luz Salgado, Marisol Espinosa, y ahora sí va a justamente tomar asiento para poder reanudarse esta sesión. Señores congresistas, reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él concurre a esta sesión con la finalidad de exponer los alcances del proyecto de ley 4416 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone reformar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú sobre inmunidad parlamentaria. Dejo en el uso de la palabra entonces al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que realice su exposición. Ministro. Señora Presidenta, muy buenos días, señores parlamentarios, mi reiterado saludo fraterno. Primero quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que está poniendo esta comisión para apuntalar entre los plazos pertinentes lo que es la aprobación de estas 6 iniciativas legislativas, y sobre todo saludar la decisión de usted, señora Presidenta, de poner a debate previamente lo que podría constituir más adelante una traba en el procedimiento, cual es el haberse mandado al archivo en su oportunidad un proyecto de similares características al que voy a sustentar el día de hoy. Desde mi modesto entender era necesario, pero obviamente su decisión obviamente corrobora la predisposición política de poder impulsar que estas reformas finalmente puedan ser aprobadas dentro de los plazos y compromisos asumidos. El proyecto que me convoca a esta mitad de día para sustentar es el signado con el número 4416 relacionado a la llamada inmunidad parlamentaria. Obviamente no voy a entrar en la discusión dogmática de contenidos y alcances, sino básicamente a lo que recoge o alcanza la propuesta, ¿no? Este proyecto de ley no pretende en absoluto eliminar la inmunidad parlamentaria. Se puede generar un nivel de confusión. Lo que pretende es regularlo, precisarlo de mejor manera. La primera, por favor, ¿podría estar atenta, señorita? La llamada inmunidad parlamentaria no es nueva de la Constitución vigente de 1993 ni de su regulación ni el reglamento actual. Ya desde la más remota Constitución de Cádiz de 1812, luego la primera nuestra de 1823 y sucesivamente en 1826 y 28 ha sido regulada, tanto la inviolabilidad como la inmunidad parlamentaria como prerrogativas procesales de los señores parlamentarios. Por lo tanto, no son instituciones parlamentarias nuevas, sino que están en el recorrido histórico de nuestro constitucionalismo ya reguladas. Desde 1823, en que tienen por primera oportunidad una plasmación constitucional en nuestro modelo, casi ha mantenido una propuesta invariable, incólume, hasta 1993. Y en la propuesta que sustento el día de hoy ya le estamos alcanzando algunos matices que obviamente la acentúen y permitan reforzar de mejor manera la institucionalidad democrática, pero sobre todo lo que es el perfil del Parlamento frente a la ciudadanía. El artículo 93 de la Constitución vigente recoge 3 aspectos importantes.
El primer párrafo está relacionado a lo que es la función de representación de los parlamentarios. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. El segundo párrafo es entendido como la llamada inviolabilidad parlamentaria o libertad de expresión, ¿no? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en ejercicio de sus funciones. Y el tercer párrafo, que es la razón de ser de este proyecto de ley, está relacionado a la llamada inmunidad parlamentaria. La regulación que está en este artículo 93 casi sigue el estándar de todas las regulaciones de nuestro llamado constitucionalismo histórico o precedente, ¿no? No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Los parlamentarios, obviamente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante. En caso contrario, son puestos a disposición del Congreso o la Comisión Permanente. La siguiente, por favor. Esto implicó un desarrollo a través del reglamento del Congreso de la República, con previsión el artículo 16, y que inclusive estuvo sujeto a una mejora en 2007, sí, efectivamente, en 2007, ¿no? Y que regula con mayor precisión o reglamentación este artículo 13. Primero, establece que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente. Segundo, que esta inmunidad rige desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Tercero, en caso de delito flagrante, son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente. Cuarto, se regula también el procedimiento que se sigue para el levantamiento de la inmunidad. Y aquí, quizás lo más destacable, que este reglamento no protege, a través de este reglamento no se protege por temas diferentes a lo penal. Es decir, la inmunidad solo está ceñida a materia penal. Y lo segundo, que la inmunidad no alcanza a procesos iniciados antes de que sean elegidos. Obviamente, esta precisión no está detallada, diríamos, en el texto del artículo 93, pero sí desarrollada en el artículo 16. Y la interrogante sería, entonces, ¿por qué la necesidad de su precisión? Porque justamente esta precisión no ha permitido una interpretación mucho más dúctil u oportuna, y se ha instituido en una traba para hacer procesos mucho más céleres y oportunos. La siguiente, por favor. ¿Qué dice la regulación actual respecto a la inmunidad? Ya lo enfaticé antes, tenemos como marco normativo en el caso se sostiene el artículo 16 del reglamento y el artículo 93 de la Constitución Política. Desde que son elegidos los parlamentarios hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, gozan de la llamada inmunidad parlamentaria. Lo segundo, y en esto tengo que insistir, esta inmunidad no protege a los señores congresistas frente a los procesos iniciados con anterioridad a su elección. Y tercero, el pedido para el levantamiento de la inmunidad lo realiza el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, y esto es canalizado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso de la República. Una vez que éste eleva su informe favorable, pasa al Pleno, y en el Pleno se requiere la mitad más un voto para validar este requerimiento formulado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Este es el esquema vigente, regulado en el artículo 16 del reglamento del Congreso. Y aquí se hace necesario enfatizar algunos criterios jurisprudenciales dados por el Tribunal Constitucional, que valga en verdad ha sido bastante productivo en precisar algunos alcances y contenidos de la llamada inmunidad parlamentaria. Señorita. Ya, ok. En el cuadro que ustedes pueden observar, están 4 ejes temáticos que han sido en cierta forma bastante trabajados por el Tribunal Constitucional. El primero está relacionado a la sentencia 006-2003 en el Fundamento Jurídico 5 del Tribunal Constitucional, que establece que la inmunidad es una garantía procesal penal cuyo objetivo es prevenir detenciones y procesos con motivaciones políticas. Detallo, se trata de una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros
de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al imputado. Reitero este párrafo final. Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al imputado. La segunda premisa establecida por el tribunal es: el rol del Congreso consiste en verificar la ausencia de contenido político en la acusación. La tercera premisa es que la inmunidad no es un derecho personal. ¿Qué dice al detalle el Tribunal Constitucional? Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, la inmunidad no puede considerarse como un derecho o prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantía institucional del Parlamento, que protege la función congresal y al propio Poder Legislativo, es decir, se trata de una prerrogativa institucional. Y la tercera premisa, también recogida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 03/2009, Fundamento Jurídico 27, que esta es una excepción al principio de igualdad ante la ley que se justifica en la protección a la función congresal. La protección para estos funcionarios, se refiere a los congresistas, debe guardar coherencia con la igualdad que tiene con el resto de peruanos, tal como está reconocida en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Y solo en la medida que la prerrogativa proteja a la persona por la función que cumple en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial desde el punto de vista constitucional. Son cuatro premisas bastante precisas y claras que en el devenir de la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional se han venido dando de manera reiterada, generando jurisprudencia y doctrina jurisprudencial, si cabe el concepto, y que nos sirve como marco orientador para poder ir definiendo en su momento lo que es la propuesta alcanzada por el Poder Ejecutivo. Pasamos a lo que significa el contraste o experiencias recogidas en el derecho comparado. Tienen los señores parlamentarios las diapositivas, ¿no? Ah, ya, perfecto, gracias, listo. Ya, perfecto, gracias. Sí. Este cuadro es bastante sintomático y del cuadro quiero destacar dos hechos. Caso de Chile, que lo tienen allí, ¿no? En Chile existe la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto, pero el órgano competente para pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad no es otro que la Corte Suprema. En Colombia, todo lo contrario, no existe la inmunidad de proceso ni existe la inmunidad de arresto. Y el órgano competente, ¿quién es? Es la Corte Suprema. Pero aquí anotamos, la Corte Suprema no cualquier juez, sino que se le instituye un fuero especial, obviamente entendiendo la dimensión de la responsabilidad o la jerarquía funcional que tienen los señores parlamentarios. En Colombia, sí. Ahora, les alcanzo, adicionalmente a este cuadro que está en la diapositiva, tres grupos. Un primer grupo de países que regulan la inmunidad de arresto y de proceso. Está ahí Ecuador, está Costa Rica, está México y está Perú. Y acá también consideramos a Chile, pero ya les he indicado antes que Chile la excepción es que esta competencia para pronunciarse sobre el levantamiento le corresponde ya no al Parlamento, sino al Poder Judicial. Un segundo grupo, países que regulan la inmunidad de arresto, pero no de proceso, o sea, discriminan. Son Argentina, Estados Unidos e Italia. Y un tercer grupo de países que no contemplan ni inmunidad de arresto, ni mucho menos inmunidad de proceso, que son Australia, Canadá, Colombia, Panamá, Reino Unido. Es decir, adentrados en lo que es experiencias contrastadas del derecho comparado, encontramos una complejidad de sistemas y de modelos y de procedimientos. La siguiente, por favor. Este es un cuadro que lo hemos recogido de idea internacional y que nos parece sumamente pertinente para poderlo compartir con ustedes, ¿no? Es como
se da la inmunidad parlamentaria en América Latina. Y en América Latina son 13 estados que sí tienen inmunidad parlamentaria. Y hay 4 estados que no tienen inmunidad parlamentaria. Y ahí de morado están los que tienen y de naranja están los que no tienen, ¿no? La tendencia mayoritaria es a mantener la inmunidad, pero también es cierto que muchos de estos países están en pleno proceso de revisión. Insisto, el proyecto alcanzado por el Poder Ejecutivo no pretende eliminar la inmunidad, sino establecer o regular de mejor manera sus contenidos y alcances. ¿Cuál ha sido la incidencia? ¿Puede retroceder, por favor? Sí. Sí, avance, por favor. Ya, okay. ¿Cuál ha sido la incidencia de atenciones por parte del Congreso frente a requerimientos de levantamiento de inmunidad? Este cuadro lo hemos recogido de contribuyentes por respeto y ha sido integrado a la exposición de motivos del proyecto que ha sido puesto a disposición del Congreso. Si bien está regulando desde 1851 hasta el 2016, solamente para tener inmediatez en los tiempos voy a hacer referencia a los periodos 2007-2011 y 2012-2016. En el periodo 2007-2011 se han registrado 15 pedidos de levantamiento de inmunidad, de los cuales 1 ha sido aprobado y 14 no ha sido aprobado. En el periodo 2012-2016 se han alcanzado 15 requerimientos de levantamiento de inmunidad, de los cuales 11 no han sido atendidos y 4 han sido atendidos. En líneas generales y de una estadística global, solo alrededor del 15% de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria han sido atendidos. Y esto de manera estadística en las cifras que nos han alcanzado desde el propio Congreso de la República. Pasamos, por favor. Y ya compenetrados con lo que es la propuesta en sí mismo, ¿no? En estos momentos, el órgano competente para acceder al levantamiento de inmunidad lo es el Congreso de la República. La propuesta que estamos poniendo a su consideración es que este sea sustituido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Ya decíamos antes que este no es un caso ajeno a una realidad presente. En Chile ya lo hace la Corte Suprema, en Colombia ya lo tiene también a través de su Corte Suprema, pero generando un ente especializado. La siguiente, por favor. En cuanto al plazo, en principio ni el reglamento ni el artículo 93 de la Constitución establece plazo alguno para pronunciarse. En la propuesta que estamos alcanzando, estamos proponiendo que sea el plazo improrrogable de 30 días hábiles tras ser recibido el pedido. Y es necesario insistir... Sí, sí. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Al ministro de Justicia, efectivamente ni el reglamento ni la Constitución actual refieren un plazo preciso para el procedimiento de levantamiento de inmunidad, y en la propuesta que está haciendo el Ejecutivo es 30 días improrrogable. Lo que sería bueno que el ministro en esta parte nos explique es de dónde salen esos 30 días, porque si bien es cierto en el procedimiento no se han establecido plazos, sí hay una secuencia de actos que se tienen que dar al interior del procedimiento del levantamiento de inmunidad, que suponen notificaciones, descargos, el derecho de defensa, traslado de información. Entonces, sí sería bueno que haya una justificación un poco más amplia sobre esta propuesta de 30 días. Ok. Yo quiero recoger inclusive un predictamen que hubo de esta comisión, de que a su vez también alcanzaba el plazo de 30 días. O sea, no es una alternativa planteada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, sino ya un predictamen de esta misma comisión que alcanzó el plazo de 30 días. Y 30 días nos parece sumamente pertinente porque es un plazo ponderado en el cual no se va a profundizar el proceso judicial en sí, sino obviamente se va a verificar la documentación alcanzada. Y en este caso la documentación alcanzada no va a profundizar con el fondo, con el fondo del asunto. O sea, simplemente va a regular cuestiones de forma, porque estamos hablando de levantamiento de inmunidad, de una situación sujeta a transitoriedad, a temporalidad. Obviamente esto no necesariamente va a acabar en una responsabilidad, inclusive
puede de una u otra manera tener un sentido contrario. A efecto de ello, los plazos han sido revisados, contrastados, y nos parece sumamente pertinente insistir en que es lo más ponderado dentro de un límite extremo, que es sin plazos, o un límite medio que sería 60, 90 días. Entonces, estamos hablando de un levantamiento de inmunidad que también requiere procedimientos céleres, atenciones ágiles y plazos perentorios. La siguiente, por favor. En el tema del delito fragante, estamos considerando que en caso de ser detenido por delito fragante, el congresista será puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema, con conocimiento del fiscal de la Nación. Y obviamente esto resulta sumamente coherente, porque en la propuesta de fondo estamos relevando de participación en el levantamiento de inmunidad a lo que es el Congreso. Obviamente tiene que haber un mínimo de coherencia, que esta responsabilidad lo pueda asumir la Corte Suprema. La siguiente, por favor. En lo que respecta a los procesos iniciados antes de la elección del congresista, o sea, ya lo dije en su momento, el reglamento es más preciso que el artículo 93 de la Constitución. Sin embargo, a pesar de, se ha instituido en una especie de traba interpretativa que no ha dado mayor agilidad a los requerimientos de levantamiento de inmunidad. A efecto de ello es que estamos proponiendo que tenga una connotación constitucional la precisión de que dichos procesos no están considerados dentro de los alcances de la inmunidad, y a efecto de ello no se requeriría pronunciamiento alguno de la Corte Suprema de la República. La siguiente, por favor. ¿Qué órgano juzgará al congresista? O sea, si bien estamos diciendo el órgano competente para acceder al requerimiento de levantamiento es la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿quién se encargará de juzgar a esta alta autoridad, cuál es un congresista o parlamentario? En este caso, la propuesta es que ésta sea asumida por una instancia suprema, especializada. En estos momentos existe, para solicitar el levantamiento de la inmunidad, si bien opera una comisión especial del Congreso, pero esto se lo hace a instancia de una comisión especial de la Corte Suprema. Ahora, en el esquema nuestro, si estamos proponiendo de que el levantamiento va a acceder a una instancia de la Corte Suprema, lo menos que puede hacer es que también una instancia de la Corte Suprema tenga una competencia especial para ventilar este tipo de procesos. La siguiente, por favor. Respecto a la propuesta de suspensión en el cargo. Actualmente la suspensión del congresista solo se puede dar cuando se tramita el juicio político por delito de función, pero esto no opera en los casos de levantamiento de inmunidad. Obviamente acá lo que se trata no es meramente de buscar una mejor regulación, sino también de coherencia. Y la propuesta que estamos poniendo en consideración es que también se pueda suspender al congresista mientras dure el proceso penal en su contra. ¿Cuáles son los requisitos? Que esto tiene que determinarlo el Pleno del Congreso, una mayoría de 2/3 del número legal del Pleno, y solo cuando se trate de delitos dolosos con penas mayores a 4 años. Estos son los parámetros finales, señora Presidenta, en la que estamos recogiendo la propuesta alcanzada por el Poder Ejecutivo respecto a una modificación constitucional de la llamada inmunidad parlamentaria. Muchas gracias, ministro. Antes de dar el uso de la palabra a los señores congresistas, hay algunas cosas que como presidente de la comisión me gustaría también dejar para el debate. Ustedes afirman que hay una percepción ciudadana muy extendida respecto a que la inmunidad no ha contribuido a optimizar el funcionamiento del Congreso, sino muy por el contrario, a deslegitimar social y políticamente a este poder del Estado. Primero, debo expresar que me extraña, pues tratándose de una reforma constitucional, en su exposición de motivos se haga referencia a la percepción ciudadana como un elemento científico o de fundamento de la propuesta. Segundo, que tratándose de un asunto serio, con evidentes efectos en la relación, con relación a un poder del Estado, se espera que la comisión designada por el presidente Vizcarra o el propio Ejecutivo hubieran tenido el cuidado de considerar no solo los hechos negativos, sino también los positivos. En conclusión, no está bien que se haga referencia a aspectos negativos y a la percepción ciudadana y no se considere los hechos positivos de la garantía de la inmunidad, como la importancia de esta figura
para garantizar el trabajo de fiscalización de los congresistas, cuyos ejemplos hay muchos. Por citar algunos, un miembro de esta comisión, ahora el congresista García Belaunde, o antes el congresista Javier Ruiz Canseco, congresista Mulder, y muchos acá que desarrollan labor de fiscalización efectiva y que en la relación de equilibrio de poderes podría verse afectada si se carece de esta prerrogativa. Congresista Alcorta, tiene usted el uso de la palabra.